juicio oral, que principalmente es la oralidad, la inmediación, la concentración procesal, la economía procesal. ¿Están en sus residencias, en su lugar de trabajo? ¿Tienen acceso a código algunos? Sí, sí tenemos. Sí. Vamos a ir, para que no sea un monólogo, vamos a ir siempre conversando. Yo también estoy aquí en la oficina y tengo mis documentos a la mano. Como hablamos en un principio, el juicio oral, como lo establece la norma en sí, pues es un proceso que viene a reducir los plazos, y lo que provoca es que en un menor plazo se concentren el mayor número de audiencias para poder resolver procesos específicamente que se deban ventilar en este tipo de juicio, en el caso del juicio oral, que están regulados en el artículo 199. Hablábamos de que el juicio oral pues inicia como todo proceso, ya sea ordinario, pero en este caso por una característica muy especial, pues inicia con una demanda. Recordamos cuáles son los requisitos esenciales de una demanda, la forma de notificación de la demanda, incluso las características que se puedan darse al momento de la notificación inicial. Sin embargo, solo para hacer un breve resumen, también hablamos de que el juicio oral se inicia con la demanda, el juez debe admitir o no a trámite la demanda y tiene la oportunidad en la resolución inicial, por darle un nombre a la primera resolución, de admitir a trámite la demanda o colocar previos, que se denominan coloquialmente como previos, en caso no se haya cumplido algún requisito necesario esencial que debe cumplir todo escrito inicial o demanda correspondiente. Admitida la demanda para juicio oral, lo importante es, si no hay ningún previo, ¿verdad? Si no hay ningún incidente, lo importante es que aquí el juez la juez fija una fecha para que las partes comparezcan a juicio oral en materia civil. ¿Cuáles son los casos o las materias que se puedan ventilar en juicio oral? Pues el artículo 199 lo regula como tal. Pues los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Aquí hay algo muy importante que ya no solo es, aquí hubo una reforma como se los mencionaba, que no solo es la circunstancia de dar alimentos, sino hay que ver lo que establece el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia, que se va a ventilar en juicio oral todo lo relacionado con familia. O sea, si hay alguien que tenga su cliente tiene algún problema de que no le permiten ver a sus hijos, pues puede iniciar un juicio oral de fijación de relaciones familiares, los divorcios, todo lo que tenga que ver con familia también se va a ventilar en juicio oral. La rendición de cuentas, la división de la cosa común y la declaración de jactancia. Ahora hay algo muy importante. Al admitirse la demanda, al recibirse la notificación de la primera resolución y no tiene ningún previo, pues el juez convoca. Normalmente la diferencia que hay en el juicio oral, que al momento del juez convocar, de una vez le instruye tanto al demandante como al demandado en su resolución que deben comparecer a la primera audiencia, todos con sus respectivos medios de prueba. Recordando un poco cuáles son las fases de la prueba, que es el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración. La característica en este tipo de procesos es muy especial porque se va a realizar todo en una sola audiencia, o en dos, o en determinado caso, excepcionalmente, una tercera audiencia. Hay una fase muy principal que tiene todo juicio oral, que es la fase de conciliación. Todos los jueces están obligados a dar formas ecuánimes de conciliación, o sea, llamar a la conciliación. En la práctica, una característica muy importante que hay en materia de familia es que no he visto excepción alguna, he tenido la oportunidad de litigar en diferentes órganos jurisdiccionales, tanto a nivel de Ciudad de Guatemala y en otros departamentos, donde la conciliación, cuando son circunstancias de familia, los jueces pues lo que solicitan es que sean las partes en litigio que tomen la palabra y que después lo haga el abogado. ¿Por qué? Lo que buscan es conciliar el conflicto jurídico. Recuérdense que cuando hay litis, cuando hay intereses encontrados o las pretensiones no concuerdan entre sí, pues el juez en este tipo de procesos, que es el oral, en este caso el juicio oral, pues lo que busca es que las partes puedan llegar a conciliar. Por eso hay algo muy importante y que en la práctica se da a ustedes, muchos de los abogados, y yo me sumo a eso,
cuando iniciamos cometemos el error de que no conocemos el expediente, no manejamos nuestra prueba, no manejamos el caso, no hemos tenido conocimiento, una entrevista apropiada con los clientes. Entonces, al momento que vamos a sustentar esta fase del juicio oral, que es la conciliación, no existe una propuesta adecuada. Como estrategia, ustedes a cualquier proceso que vayan, deben llevar cuál va a ser su mínimo y su máximo. Y como estrategia, cuando van a conciliar, nunca van a dar su mínimo, porque entonces no van a llegar a su máximo, ¿verdad? Tienen que dar su máximo para que ese término dentro de lo máximo que esperan y lo mínimo que podrían negociar, pues haya un margen de conciliación. Pues eso es lo que hace los juzgadores al momento de esta fase de agotar la conciliación, es establecer si existe algún término en común. Los bufetes actualmente modernos aplican resolución alternativa de los casos. ¿Qué significa esto? Que buscan una forma de buscar que los intereses de las partes en conflicto coincidan para que se pueda conciliar. Si esta fase de la conciliación pues se agota y no se llega a buenos términos, entonces continúa la fase de juicio oral como tal. Para eso es importante el procedimiento, como se nos indicaba en la clase anterior, pues está regulado en el artículo del 199 específicamente al 210. Es un proceso bastante corto. En la audiencia del diligenciamiento de la prueba, cuando no hay un acuerdo entre las partes, pues el juez, como fase siguiente, pues le pregunta a la parte actora, a la parte demandante, si ratifica o modifica su demanda. Aquí es donde entra muy en juego la estrategia del abogado y el conocimiento que debe tener las dos partes en conflicto representadas a través del abogado, por lo siguiente. Si la parte actora, Vinicio, ¿quiere preguntar algo? Sí, buenas noches, licenciado. Disculpe, tengo una duda. Si al momento de ampliar la demanda, su efecto no es la suspensión de la audiencia. A eso iba, Benicio, me gusta que esté en la jugada. Mire, pues, por eso es que los abogados, indistintamente a qué parte representemos, ya sea la parte actora o a la parte demandada, tenemos que conocer por estrategia qué vamos a hacer. La pregunta es muy buena, Vinicio, porque si usted fuera la parte demandada y la parte actora viene y amplía su demanda, la ley le da a usted la posibilidad de poder, la ley establece que la audiencia tendría que suspenderse para que la parte demandada tenga la oportunidad de analizar la ampliación de la demanda para tomar una actitud procesal y presentar sus excepciones. Pero si la parte actora no quiere sujetarse al plazo, pues indica al juzgador que, escuchen, esta es importante, en todo proceso, y en este caso en juicio oral, para renunciar a cualquier derecho, el fundamento es el artículo 19 de la ley del organismo judicial. Anoten eso, por favor. En todo proceso, para que una parte o un sujeto procesal renuncie a un derecho, el fundamento es el artículo 19 de la ley del organismo judicial. Solo se puede renunciar a un derecho que no afecte a otra parte. Entonces, en ese sentido, Víctor, lo que hace en este caso el abogado de la parte demandada, por estrategia, y si que le interesa es dilatar el proceso, entonces lo que le responde al juez cuando le pregunta si se va a acoger al plazo de suspensión o es su derecho de una vez contestar la demanda, en ese momento, si el interés es dilatar el proceso, se acoge a la suspensión, a lo que la ley regula, el juez suspende la audiencia y fija una nueva fecha para sustentar la audiencia de juicio oral. Ahora, si no, pues puede renunciar a ese derecho y contestarlo. Ahora bien, si ustedes son abogados litigantes, entonces en la práctica, si de la entrevista y el acercamiento que tienen con su cliente resuelven de que hay elementos en la demanda que no fueron incluidos o que no fueron incorporados, entonces lo mejor es no hacer la ampliación en la audiencia como tal, y lo pueden hacer en forma oral o en forma escrita, sino que lo hagan por lo menos unos 15 días antes de la audiencia para que la ampliación de la demanda pueda serle notificada a la contraparte y no tenga la oportunidad de suspenderla cuando uno es la parte demandante. Ahora, cuando es la parte demandada, pues por estrategia, y si uno quiere dilatar, suspende. No sé si aclaro la inquietud ahí, Vinicio. Sí, muchas gracias, muy amable.
Va, entonces continuamos con el procedimiento. Entonces se abre a prueba el proceso en esta fase importante y el juez desarrolla en una sola audiencia todas las fases de la prueba. En este caso es el ofrecimiento, el diligenciamiento y la valoración que lo va a hacer al momento de dictar sentencia en una sola audiencia. Sin embargo, también la misma, bueno, y esto es para los sujetos, para ambos sujetos procesales, en este caso, para el demandante y para el demandado, el juez escucha la prueba de ambas partes. Sin embargo, si existe prueba que no va a ser, no el tiempo de la audiencia programada en un juzgado, no va a alcanzar el tiempo de la audiencia programada, pues el juez puede ampliar a otra audiencia por un plazo no mayor de 15 días que regula la norma. O sea, un plazo no mayor de 15 días o dentro del plazo de 15 días. ¿Esto qué quiere o cómo se interpreta? Recuérdense que las normas se interpretan en el sentido literal, en su contexto o en forma integral, que puede fijar la audiencia al día siguiente, al tercero, cuarto, quinto día, pero no puede superar los 15 días. Si en el diligenciamiento de la prueba, en la segunda audiencia, todavía existe alguna prueba que fue propuesta y ofrecida por las partes y el juez y no se puede ventilar en la audiencia programada, pues excepcionalmente fija una tercera audiencia en un plazo no mayor de 10 días. Hay algo muy importante que en la práctica debe quedar claro para ustedes, estimados estudiantes, es que las audiencias son fijadas por el juez del órgano jurisdiccional donde se está ventilando el caso, pero se programan en el día. O sea, el juez puede ventilar un juicio oral de familia por la demanda presentada por Juan Pérez y puede fijarla para el 24 de julio a las 9 de la mañana y fijar un tiempo prudencial de 9 a 10 y media, por decirles algo. ¿Por qué? Porque ya tiene otra audiencia en otro proceso que la va a ventilar a partir de las 9 y media de la mañana para las 11 y así sucesivamente. Es ahí donde el juez tiene la potestad de administrar el órgano jurisdiccional y establecer las fases de la prueba. Disculpen, solo voy a atender algo aquí. Disculpen, estimados estudiantes. Vaya, hay algo muy importante y vamos a llevar la lectura a lo que establece el Código Procesal Civil en el artículo 201 que hablamos de la demanda, el artículo 202 que se refiere al juicio oral propiamente, ¿verdad? El emplazamiento, aquí hay algo muy importante que ustedes deben tener cuidado como estrategia al momento de la defensa. Toda persona puede ser convocada a juicio oral dentro de un plazo legal y razonable y establecido. En este caso, el artículo 210 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que nadie puede ser, el plazo razonable para convocar a juicio oral debe ser con 3 días antes de la audiencia de anticipación. ¿Qué pasa, Vinicio, si lo convocan a usted como abogado a un juicio oral hoy? Recibe usted la notificación en su casillero electrónico y le indican que usted debe comparecer a juicio oral, a un juicio oral de relaciones familiares el 25 de julio. Se estaría violentando este requisito necesario del emplazamiento que tiene que ser en un plazo no menos de 3 días. Entonces usted puede excusarse de acudir a la audiencia, indicar que no fue citado en el plazo que la ley establece y se va a tener por justificada su audiencia y se va a tener que reprogramar porque se tiene que atender el plazo como tal. Ahora, si la persona asiste a la audiencia, el demandante y el demandado no hacen valer ese derecho, entonces la audiencia se va a desarrollar porque hay un principio muy importante en el derecho civil, es que el juez actúa a requerimiento de parte. Incluso, si se realizan actos sin respetar los procedimientos y las normas y las partes no presentan oposición, se tiene una validación del acto que pudiera resultar completamente nulo. El artículo 203 de la norma que hago referencia, pues habla de la conciliación, que ya les explicaba a ustedes cómo opera y de las formas que tiene el juez para poder convocar a la conciliación como tal. Sí, Francisco. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo se presenta esa excusa de que no se notificó en el plazo? Vaya. Ustedes tienen la oportunidad
acuérdense que hablábamos de los formatos en la clase anterior y los formatos solo sirven de guía. Entonces ustedes, como no han contestado la demanda, y si ustedes la parte demandada, obviamente en el primer escrito acredita a su cliente que comparecen bajo el auxilio y la dirección, en este caso del abogado Francisco Ramos, y como un apartado de antecedentes de su escrito indica que usted fue notificado de la audiencia a juicio oral en materia civil y dentro del proceso antes identificado, que fue notificado en fecha 23 de julio del año 2005. Sin embargo, en la notificación, en la cédula de notificación y la resolución que se acompaña, no se cumplió el plazo legal establecido en el artículo 202 del Código Procesal Civil y Mercantil, lo cual le hace a usted y a su representado materialmente imposible asistir a la audiencia de juicio oral al cual fue convocada, por lo cual presenta su excusa y solicita que se le vuelva a notificar y que la notificación cumpla el plazo legal correspondiente. La presenta, bueno, su fundamento legal tiene que cumplir todos los requisitos de su escrito, su fundamento legal, ahí acompaña como medio de prueba. Bueno, a ver, el derecho es un poco de lógica. ¿Qué acompañarían ustedes como medio de prueba para acreditar que no se cumplió el plazo de los 3 días? La cédula de notificación. Vaya, ¿cómo se integra una notificación? ¿Cómo se integra una notificación? Una notificación se integra por la cédula de notificación propiamente, que es donde están todos los datos del proceso y es donde se establece también en un apartado de la misma las resoluciones que están notificando. A eso se denomina cédula de notificación. Y a la cédula de notificación se le acompaña la resolución que le están notificando. Entonces, como medio de prueba, ustedes van a acompañar la notificación, que se compone por la cédula y la resolución que se está notificando, ¿ya? La cédula de notificación no es la notificación per se, ahí toman en cuenta eso. La notificación se compone de 2 actos importantes o 2 documentos. La cédula de notificación propiamente, repitiendo, y la resolución que se acompaña que se está notificando. No sé si me comprenden esa parte. ¿Me van siguiendo? Sí, licenciado. Va. Entonces, yo tenía una duda. Si es importante establecerle al órgano jurisdiccional que no se le notificó porque el órgano jurisdiccional puede tomar en cuenta o darse por allanamiento, ¿verdad? Incluso ustedes pueden acompañar la cédula de notificación en una copia simple o pueden indicar en los medios de prueba que como medio de prueba ofrecen en este caso la cédula de notificación que obra en autos, pero de preferencia recomendaría en la práctica que acompañen copia simple porque también puede darse de que en la cédula de notificación que ustedes tengan pudieron haber anotado una fecha y una hora y en la cédula que obra en el expediente tenga otra fecha y otra hora, ¿verdad? Entonces es importante acompañar el documento en copia simple. ¿Alguna otra inquietud al respecto? Sí, perdone. Si, por ejemplo, si hay cédula de notificación, pero no en casillero electrónico. Ahora, por obligación, el casillero electrónico, si uno no anota en su escrito inicial o en cualquier acto procesal que uno asuma, no anota casillero electrónico, ni siquiera le van a recibir el memorial. Porque ya es una obligación tener casillero electrónico, ya no dirección física. Ya, en el organismo judicial, en todos los órganos jurisdiccionales que integran el organismo judicial, se maneja el casillero electrónico. En la Corte Suprema, en la Corte de Constitucionalidad, se maneja el casillero electrónico, que es el correo electrónico que el abogado registra. O sea, ahorita todo es electrónico. Incluso ahora en la Corte de Constitucionalidad, a manera de conocimiento general, cuando ustedes presentan una acción de amparo, por norma, uno debe acompañar 12 copias. Y cuando el escrito es en físico. Sin embargo, ahora en la Corte de Constitucionalidad, por un mecanismo que tienen actualmente de 0 documentos, se hace en forma electrónica, se presenta la acción de amparo en forma escrita, ellos lo digitalizan, usted ya no tiene que adjuntar 12 copias, le resuelven su original con la constancia de entrega. Entonces, ahora la notificación, y es obligatorio señalar casillero electrónico. ¿Alguna otra inquietud al respecto? No, gracias. Vaya.
Ahora, muy bien, en la audiencia en la primera audiencia en juicio oral también se presentan las excepciones. Recuérdense que en el procedimiento ordinario para presentar excepciones que se conocen como dilatorias o las perentorias existen plazos. Sin embargo, aquí, en este juicio oral, las excepciones se presentan en la primera audiencia. Y las excepciones que se regula el artículo 116 del Código Procesal Civil, las que son previas y las que son dilatorias, las que son previas, pues el juez tiene la facultad de resolverlas en el mismo acto, pues y las que son dilatorias las va a resolver al momento de dictar sentencia, pero deben presentarse en el mismo acto procesal. En la práctica, como es juicio oral, se puede interpretar que las excepciones ustedes las pueden presentar en forma oral. Sin embargo, en la experiencia que hemos tenido cuando se presenta en forma oral, el juez le va a requerir al abogado que cumpla con todos los requisitos necesarios de todo escrito inicial. Y si el abogado no maneja, no conoce y no omite un requisito esencial, la otra parte puede oponerse a la excepción por no cumplir el memorial los requisitos de todo escrito inicial y el juez puede declarar sin lugar la excepción. Entonces es importante, miren, de que ustedes manejen los conceptos, manejen los requisitos de todo escrito inicial y como recomendación, si en algún momento existe la duda o los nervios también pueden afectar, que ustedes puedan presentar sus excepciones en forma escrita, porque no existe prohibición para hacerlo y los jueces son del criterio también de que a pesar que la audiencia es oral como tal, porque es un juicio oral en materia civil, pues también es recurrente de que se puedan presentar las excepciones ya sea previas o dilatorias en forma escrita. Es recomendable cuando hay muy poca práctica, porque si ustedes en la expresión o en la presentación de la excepción omiten cualquier requisito, pues se los podrían rechazar. Pues luego, después de las excepciones previas, el juez puede resolver en el mismo acto en forma incidental y continuar con la audiencia, o también el juez tiene la posibilidad, con base en el artículo 205 del Código Procesal Civil y Mercantil, de suspender la audiencia para resolverla en una audiencia siguiente y reprogramar la audiencia de juicio oral. Superado esta fase de las excepciones previas que se plantean y si el juez la resuelve en el mismo acto y la contraparte la responde en el mismo acto, pues nos vamos a lo que es el diligenciamiento de la prueba como tal. Y como ya les indicaba a un principio, pues la prueba aquí, el proceso como tal de las fases de la prueba del ofrecimiento, la proposición y el diligenciamiento se hacen en esta audiencia por los dos sujetos procesales, el demandante y el demandado, ¿verdad? El juez lo entra a valorar como tal. Sin embargo, el artículo 206 de la norma que hago referencia da la oportunidad de que se amplíe el plazo a 15 días si hubiera prueba que no se puede diligenciar en esta audiencia y todavía si en esta segunda audiencia excepcionalmente no se pudiera diligenciar la prueba, pues que se amplíe el plazo a 10 días más como tal. Entonces estaríamos hablando de que si se agotaran todas las oportunidades procesales en materia de audiencia para que se diligencia la prueba, estaríamos hablando de que tenemos la primera audiencia que se convoca, la ampliación del plazo a 15 días y excepcionalmente una ampliación de plazo a 10 días más en caso que fuera necesario. Se podría interpretar como que fueran 3 audiencias, pero al final, en términos eminentemente técnicos y jurídicos, es una sola audiencia, porque así regula la ley, se convoca audiencia a juicio oral, sin embargo, se prorroga la audiencia si es necesario por el diligenciamiento de la prueba como tal, para ambas partes. Recuérdense que se tiene que diligenciar la prueba, en este caso propuesta y ofrecida por la parte demandante, y la prueba que en su contestación de la demanda o en las excepciones que presente va a diligenciar la parte que está siendo demandada. Sin embargo, si el juez después de diligenciarse la prueba considera que es necesario algún auto para mejor fallar, aquí el juez tiene una oportunidad que puede señalar un plazo de 5 días para realizar cualquier diligencia que considere necesaria para que en el análisis intelectivo que haga de los elementos de prueba que aportaron las partes, pues esta diligencia que él ordene, no ofrecida por ninguna de las partes, le sirva como elemento de análisis para poder resolver en sentencia. La sentencia, pues,
se puede emitir dentro de cuando aquí hay algo muy importante, que la sentencia tiene 2 plazos que se deben considerar. Cuando se lleva a cabo el procedimiento ordinario en juicio oral y no hay conciliación y se diligencia la prueba, en las fases que he mencionado, el juez tiene 5 días para emitir sentencia. Sin embargo, una incidencia que tiene este juicio oral como tal es que si hay conciliación y las partes llegan a acuerdos en las pretensiones que tienen, se busca un equilibrio de intereses, pues el juez también como plazo tiene para dictar sentencia 3 días. Como tal, ¿cuál es el recurso que cabe o que pueda plantearse contra resoluciones que se emiten en este tipo de procesos? El artículo 209 establece que en este tipo de procesos únicamente cabe el recurso de apelación y se tiene como plazo 8 días y solo cabe, y voy a dar lectura al artículo, que establece que solo será apelable la sentencia del juez o tribunal superior. Al recibir los autos señalará el tercer día para la vista. Sin embargo, el plazo para presentar la apelación en este caso es de 8 días como tal. Ahora bien, hay algo muy importante, que es esta parte del proceso oral solo habla de la apelación como recurso para la sentencia. Sin embargo, dentro de todas las incidencias o resoluciones que el juez emita en este juicio oral, también pueden presentarse todos los demás recursos que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, dependiendo qué tipo de resolución sea. Si es, bueno, para no hacer un monólogo, la ley de organismo judicial regula resoluciones. ¿Alguien puede apoyarme? ¿Cuáles son los tipos de resoluciones que regula la ley de organismo judicial? Decretos, autos y sentencias. Bueno, ¿cuáles son los decretos? ¿Qué resuelven los decretos? Resoluciones de mero trámite, de simple trámite. Va. Cuando resuelven cuando usted presenta su demanda de juicio oral y la admiten a trámite o le ponen un previo, esa es una resolución que se denomina decreto. ¿Es un auto o sería una sentencia? Es un auto. Vuelvo y repito. Es un decreto. Es un decreto porque solo está dándole trámite a la demanda como tal. Ahora, la resolución que resuelva una excepción previa o dilatoria sería un decreto, un auto o una sentencia. Ahí sí es un auto. ¿Por qué? ¿Por qué es un auto? Porque se tramita de oficio. No. La clave, la diferencia, sí, para hacerlo más práctico, para poder definir si es un decreto, un auto o una sentencia, es lo siguiente. Las resoluciones que resuelven cuestiones de mero trámite, que admiten o no un memorial, que admiten o no una demanda, que no llevan mayor análisis intelectivo del juez, mayor razonamiento, son los decretos. Los autos llevan normalmente un razonamiento del juez para poder establecer o para poder tener el antecedente porque él está admitiendo, rechazando parcial o totalmente la acción procesal que ha sido motivada tanto sea por la parte demandante como por la parte demandada. Entonces, esa es la diferencia del auto. Y el auto normalmente resuelven las excepciones previas, ¿verdad? Y los autos también están definidos específicamente por la norma procesal que se puede resolver en un auto, pero la clave está en que los autos llevan esa famosa palabrita que se establece considerando, que es los considerandos es en el análisis, o en los considerandos está el análisis intelectivo que realizan los juzgadores. Ahora, las sentencias, ¿cuál sería la diferencia de una sentencia? Que sería la resolución final, licenciado. La sentencia denominada coloquialmente podríamos indicar que es la resolución final, ya, que es la que resuelve el fondo del asunto. Esa es la diferencia. La sentencia resuelve el fondo del asunto y normalmente
uno cuando está en el tema de la práctica ve una resolución y ve que está un poco gruesa, trae más de 3, 4 hojas, esa es la sentencia, ¿verdad? Eso es ya en la práctica. Y los autos, normalmente hay autos que son bastante fundados, hay autos que los jueces sí les gusta hacer un razonamiento bastante profundo, pues también son un poco voluminosos. Sin embargo, uno cuando está litigando conoce, dependiendo del recurso que presentó, la acción procesal que haya realizado, conoce cuál va a ser el tipo de resolución que el juez va a emitir en la práctica. Porque, por ejemplo, las excepciones, pues todas son resueltas a través de un auto. Pero, sin embargo, la norma procesal también define qué acciones procesales también se van a resolver por un auto y qué acciones procesales se van a resolver por un decreto. Ahora bien, si me presentan, en este caso presentamos un juicio oral en cualquiera de las materias que se establece que se puedan tramitar en este tipo de procesos, y yo no estoy de acuerdo o me emiten una resolución que establece de que me están rechazando, me están poniendo un previo por la demanda que presentó Nancy Lool, pero el demandante fue Adela de León. Yo como abogado me doy cuenta de que existe un error en la resolución, porque me están notificando una resolución indicando que mi cliente, el demandante, es Nancy Lool, cuando realmente quien demandó fue Adela de León. En los juzgados también utilizan formatos y pueden cometerse errores. Entonces, aquí es que, si bien es cierto, esta clase de procesos solo regula que son apelables las sentencias, no indica que no se puedan aplicar los recursos o remedios procesales que establece el libro sexto del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, en este caso, tendríamos que presentar una acción procesal en contra de una resolución que admite a trámite nuestra demanda, porque está colocando el nombre incorrecto de nuestro cliente, que es el demandante. Entonces, aquí, como ustedes todavía no han llegado a esta parte, pero quiero ilustrar un poco que no se limita únicamente a la apelación, porque la apelación lo regula únicamente solo qué es apelable, en este caso las sentencias. Pero si nosotros vamos al artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil, regula también qué acciones procesales son apelables, ¿verdad? Durante cualquier proceso civil. Sin embargo, aquí el juicio oral lo está limitando únicamente a la sentencia. Eso no excluye de que podamos hacer uso de los otros recursos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, la revocatoria. Y voy a leer un poco esta parte. El artículo 598 de la norma que hago referencia establece que los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio por el juez que las dictó. La parte que se considera afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos. En este caso, imagínense también que le notificaran a la otra parte una demanda y se dé cuenta que el nombre del demandante va incorrecto con relación a los documentos que se acompañan a la resolución, puede presentar un recurso de revocatoria dejando sin efecto esa resolución porque el nombre del demandante va incorrecto. ¿Ya? ¿Por qué ilustro esta parte y por qué es importante? Porque, como he compartido con ustedes, el derecho es de aplicación lógica. Aunque el juicio oral establezca de que solo es apelable la sentencia, no exime o no limita a que se hagan uso de los demás recursos para los demás actos procesales que se van suscitando en el diligenciamiento del proceso. ¿Alguna duda al respecto ahí? No, continuamos. ¿Cuáles son las incidencias que se puedan dar en el juicio oral? Hay algo muy importante. Una incidencia que se puede dar en el juicio oral es la conciliación, ya para ejecutar todo el procedimiento que ya hemos hablado como tal. La conciliación, cuando hay conciliación, entonces lo que viene el juez ya no va a resolver el proceso con una sentencia como tal, sino se va a resolver con un acta donde el juez va a hacer constar los acuerdos a que llegaron las partes, los convenios que asumieron y la va a homologar, o sea que va a resolver al lugar en consideración de que se cumplen los presupuestos procesales y no se violentó ningún tipo de derecho.
Sin embargo, en los procesos de conciliación, y esto es importante aclararlo como praxis, es que el abogado puede pretender en esta fase del juicio oral poder motivar una conciliación en su contraparte. Sin embargo, por ejemplo, que es un juicio más común y para que todos estemos enfocados y me puedan llevar el hilo de la explicación. En una demanda de divorcio, hay que ponerse de acuerdo en 5 elementos muy importantes en juicio oral. Si hay menores de edad, ¿a quién le quedan los menores de edad? Si los alimentos para los hijos menores de edad, los alimentos para la esposa o el esposo. Si hay bienes, la forma en que se van a dividir los bienes. Y un quinto, que es muy importante, si hay hijos menores de edad, la relación o la forma en que los padres o los progenitores se van a relacionar con sus hijos. Ustedes son de esos abogados y abogadas pilas que quieren sacar la mayor ventaja de su cliente y que su cliente sea el demandado, el varón, que normalmente es el que demandan para divorcio y entra en conflicto el tema de los hijos y los alimentos. Entonces ustedes como abogados del varón, del progenitor, del esposo, ustedes quieren indicarle que van a llegar a, que ya hablaron en la fase de conciliación, están con el juez en ese momento en la audiencia y quieren indicarle a la juez de que ya llegaron a un acuerdo y efectivamente pues ustedes se van a quedar con sus hijos, con los hijos menores de edad, que ustedes se van a hacer cargo de los alimentos y que ya llegaron a un acuerdo con la progenitora que ella no los va a ver, y que se va a alejar completamente de la relación materno-filial con sus hijos y que renuncie al derecho de ella a recibir alimentos. En una lógica podría decirse que esa conciliación puede darse por aceptada porque hay un acuerdo entre las partes, pero no funciona así. El juzgador debe garantizar el derecho de las partes en conflicto y aunque hayan acuerdos de conciliación, si se afecta el derecho de una de las partes, el juez no lo va a homologar, no lo va a avalar. ¿Por qué? Primero, el juez debe garantizar la relación de los progenitores con sus hijos, salvo que exista un argumento con sustento que impida o que motive que el padre o la madre pueda relacionarse con el hijo por algún riesgo o un maltrato que pueda darse a los hijos menores de edad, el juez lo puede avalar. Con relación a la pensión alimenticia de la esposa, por el ejemplo que ilustro, el juez o la juez lo puede avalar únicamente si la esposa demuestra que tiene ingresos suficientes y que no está en riesgo la sustentación de sus alimentos o los alimentos para ella. O sea que lo que quiero ilustrar es que en la práctica no es en sí, no aplica de que yo convenza a la contraparte y que por eso el juez va a decir, bueno, como ustedes ya están en acuerdos, pues yo lo avalo y avanzamos. No, los acuerdos deben ser justos, deben garantizar derechos de las partes, no vulnerar el derecho de ninguna para que el juez lo pueda homologar. Ese es un elemento muy importante en este tipo de procesos de juicio oral como tal. ¿Alguna duda al respecto? Lick, disculpe, no es duda, pero como le estamos prestando toda la atención, no anoté nada. Es posible que tengamos algún tipo de material. Solo es consulta. Ah, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Lick, una consulta. Aquí en el juicio oral, también en la conciliación, ¿pueden conciliar parcialmente? Esa es una muy buena pregunta. Acuérdense que las demandas es cuando en los argumentos, los intereses en conflicto pueden ser unos o pueden ser varios. En este caso en particular, como les repito, son 5 elementos de conciliación. Deben estar conciliados todos para poder dictarse la sentencia que en derecho corresponda. En este caso, a criterio del juzgador. Póngale, si se ponen de acuerdo en los alimentos de los hijos menores de edad, si se ponen de acuerdo en a quién le van a quedar los hijos menores de edad, se ponen de acuerdo en el patrimonio, dependiendo del régimen económico del matrimonio, pero no se ponen de acuerdo en los alimentos para la esposa, porque la esposa requiere una cantidad y la otra parte
no está de acuerdo, entonces se va a ventilar el proceso o se va a diligenciar la prueba en esa parte que no se está de acuerdo, para que la juez o el juez pueda dictar una sentencia en atención a las necesidades que presente, en este caso, la esposa con relación a los alimentos y a las capacidades materiales que tenga la persona demandada. En este caso, por el ejemplo que se pone, pues sería la capacidad material del demandado, en este caso el esposo, ¿verdad? Porque acuérdense que los alimentos se dan en atención a la necesidad y a la capacidad del obligado a darlas. ¿Quién levantó la mano por ahí? Yo quería hacerle referencia que yo conozco un caso donde se aceptó la madre de los hijos un como tipo de indemnización para que no se pagara una mensualidad, pongámosle en lugar de que fuera de 5,000 quetzales, una indemnización de 50,000, y el juez lo tomó y le dio valor. Vamos a ver, Vinicio, si comprendí bien, el juez aceptó una indemnización para que la otra parte renunciara a los alimentos. Sí, ajá. En lugar de una pensión, digamos, mensual, aceptó, digamos, un pago único de una cierta cantidad. ¿Y usted vio esa sentencia? Vi el certificado de resolución final para que ya pasara a ejecución. Me gustaría verla, porque la ley prohíbe esa parte. Incluso no se puede, y la norma prohíbe que se den los alimentos en forma anticipada o que se pueda dar con bienes garantizando pensiones alimenticias futuras. La ley lo prohíbe como tal. Interesante el ejemplo que menciona Vinicio. Interesante si usted pudiera conseguir esa resolución para poderla interpretar y socializarla con los compañeros para conocer el contexto, porque en cuestión de alimentos, que son los procesos más comunes en los que se hacen prácticas para optar a los títulos de abogado y notario, como son procesos muy recurrentes, pues uno los tiene en la mente, y en cuestión de alimentos está prohibido incluso negociar los alimentos, porque ahí lo que se hizo fue una negociación de los alimentos, y eso es jurídicamente improcedente. Pero sí me interesaría conocer el contexto de la sentencia para poderla analizar y ver en qué contexto es que se pudiese haber dado o qué interpretación le pudo haber dado al momento de darle lectura. Como no fue para los menores de edad, sino para la madre, ¿verdad? Que ya no tenía menores de edad los hijos. Pero igual, es en el mismo, porque la ley establece los alimentos como tal, indistintamente para quien sea, para quienes tienen derecho a percibir alimentos, los hijos menores de edad, la esposa, nuestros padres tienen derecho a demandarnos a nosotros por alimentos, los hijos que tengan incapacidad declarada como tal, que no puedan sostenerse por sí, aunque sean mayores de edad, tienen el derecho de percibir alimentos de los progenitores o de los abuelos. Pero ese ejemplo hasta me deja con mucha curiosidad. Sería importante verlo para analizarlo, Vinicio, por si lo pudiera conseguir. ¿Voy a tratar la manera de conseguirlo, Lick? Sí es importante en esa parte. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguien más levantó la mano ahí, Olga? Yamilet. Sí, Lick, buenas noches. Yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando se casan con bienes mancomunados y una de las partes empieza a adquirir, por ejemplo, bienes inmuebles o bienes muebles y lo adquiere a nombre de terceras personas. Olga Yamilet ya está pensando como abogada, ¿verdad? Para proteger a su cliente. Mire, pues, en los procesos, bueno, en los matrimonios hay 3 regímenes económicos. Hagamos un poco de memoria del derecho sustantivo en materia civil. Está la separación absoluta, que se establece de que no importa quién aporte para el matrimonio o si los bienes fueron adquiridos antes o durante el matrimonio, cada quien va a conservar la propiedad de sus bienes. Está la comunidad absoluta, que es completamente contrario a este ejemplo. Indistintamente quién aporte los bienes al matrimonio, si fue antes o durante el matrimonio, al momento de que se disuelve el vínculo conyugal, se va a dividir mitad por mitad. Y la comunidad de gananciales. Ya en la comunidad de gananciales es la que hace un equilibrio entre las dos anteriores. Esta establece que los bienes que sean adquiridos durante el matrimonio son los que se van a dividir mitad por mitad, a dividir. Sin embargo, también hay una excepción a esta norma.
o una interpretación un poco más amplia según lo que la norma establece, que los bienes que fueron adquiridos antes del matrimonio, pero tuvieran alguna ventaja o alguna utilidad durante el matrimonio, esa ventaja y esa utilidad se va a dividir mitad por mitad. Por ejemplo, Olga compra un inmueble, una casa antes del matrimonio, se casa por el régimen de comunidades gananciales. Solo va a dividir lo que se obtenga como patrimonio conyugal durante el matrimonio. Sin embargo, la casa ella la adquirió en 100,000 quetzales y la vende en 200,000, tiene una utilidad de 100,000 quetzales. Esa utilidad, como es una ventaja que se obtuvo durante el matrimonio, se divide mitad por mitad. Ahora, en la pregunta concreta que hace Yamilet, si por ejemplo el esposo viene y compra con su capital, compra propiedad y la pone a nombre de otra persona, al momento de disolverse el matrimonio hay que acreditar que esas propiedades que están a nombre de otra persona se simularon compraventas y que realmente tiene el dominio, en este caso el esposo, ya sea porque él pague el YUSI, ya sea porque él pague el servicio del agua, ya sea porque esté arrendada y él recibe los arrendamientos. Entonces el juez puede establecer que es un bien adquirido en propiedad durante el matrimonio. Y si bien es cierto, se dan dos criterios en estos casos. Si el juez no divide o no resuelve que se debe dividir mitad por mitad ese matrimonio, sí puede certificar por la comisión de un delito al Ministerio Público por alzamiento de bienes, para que se declare en esa circunstancia la falsedad material o ideológica que se dio en ese alzamiento de bienes porque se simuló una compraventa, y luego el esposo o la esposa pueda pedir la nulidad de ese contrato y como consecuencia reclamar lo que en porcentaje le corresponde. ¿Alguien más levantó la mano? Bueno, contesto su pregunta, Olga. Sí, Lick, muchas gracias. Va, ahora entonces algo muy importante. Acabamos de ver los elementos generales del juicio oral. Ahora vamos a hablar un poco también sobre los asuntos que se tramitan específicamente en estos procesos y cuáles son las características de los mismos. Entonces vamos a hablar para la siguiente clase y sí necesito por favor de que tengan un poco de lectura. Bueno, va a ser mañana, ¿verdad? Los asuntos de menor cuantía, ¿verdad? ¿Cuáles son los asuntos de menor cuantía y las incidencias que se puedan dar para que hagamos la clase más participativa? No sé si tengan alguna otra inquietud. Olga, Yamilet. Sí, Lick, perdón, es que dice que hace poco me unía a esta sección, entonces no sé si dejó algún libro. Bien, los libros que se están recomendando son los mismos que están en el programa de estudios. Ahí, para que todos manejen una misma lectura, está la bibliografía en el programa de estudios. Lo pueden bajar ustedes de la página de la universidad para que puedan darle lectura a los documentos. Ok, gracias, Lick. ¿Alguna otra inquietud? Vinicio Guzmán. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Licenciado, ¿verdad que ese régimen de comunidades gananciales es el que comúnmente, por lo general, contraen matrimonio los contrayentes, verdad? Vaya, en el tema del tema del matrimonio y el régimen económico que va a regular el patrimonio conyugal, el régimen de comunidades gananciales es el que la mayor parte de contrayentes adopta. Sin embargo, este régimen tiene una característica muy especial. Miren la pregunta más difícil, cuando uno se gradúa de abogado y notario, lo que inicia o por lo que normalmente empiezan a buscarlo, y se los digo como experiencia, es la autorización de matrimonios. Y la pregunta más complicada a ustedes que uno le hace a una pareja de contrayentes, la más difícil que tiene que contestar, es cuando el notario les asesora sobre los regímenes económicos que hay y que ellos tienen que tomar una decisión. Entonces, ¿qué les indico? ¿O qué les asesoro en esta parte? Es que indistintamente si la respuesta resulta ser incómoda, que no se preocupen porque podría resultar incómoda. Y por lo siguiente, normalmente en esta fase del enamoramiento y el amor y la decisión de casarse, pues nadie está pensando en separarse.
Entonces, pensar en una comunidad de gananciales es importante, pero la familia siempre está vinculada y un contrayente aporta más que el otro al matrimonio, entonces no lo ven justo, entonces se queda sin efecto. Esa no es una opción. Sin embargo, la separación absoluta también provoca incomodidad porque indica yo no estoy pensando en que me voy a separar y por qué lo mío no va a ser tuyo si nos estamos casando para siempre, pues, descartada. Entonces, la más que se ve como más justa y más objetiva sería la comunidad de gananciales. Pero sin embargo, esta discusión por separar o ir separando los regímenes que hay provoca incomodidad. Entonces, ¿qué les digo yo a los contrayentes para responder la pregunta del compañero? Es, si ustedes no me dan una respuesta, la ley me da una salida. Porque la ley establece que cuando los contrayentes no definen un régimen económico para su matrimonio, legalmente se aplica el de comunidad de gananciales. ¿Ya? Licenciado, sabe que siempre se debería de hacer esa observación a los contrayentes, ¿verdad? Lo que usted menciona ahí. Así es, pero en la práctica los notarios cuando autorizan matrimonio fraccionan su acta, van a la autorización, no a la celebración, porque acuérdense que el notario autoriza el matrimonio, quienes celebran son los contrayentes y sus invitados. Entonces el notario va a la celebración a la autorización del matrimonio con su acta notarial, la lee los artículos obligatorios del 78 y del 108 al 112, da una explicación de los derechos y obligaciones, firman, pero esta conversación y esta orientación previa no se da. Sin embargo, hay que otorgarla, porque es cierto, Vinicio, yo he tenido casos aquí de esposos donde sale a colación el régimen económico y uno les pregunta, miren, ¿y qué régimen económico ustedes adoptaron durante el matrimonio? Y realmente no pueden dar una respuesta, porque hubo ausencia de orientación por parte del notario, o en algunos casos, pues también fue autorizado por un ministro de culto, como la ley lo faculta, o por el alcalde o el concejal que hizo sus veces, que tampoco dan la orientación correspondiente. Eso sí es muy recurrente en este tipo de práctica. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien estaba hablando para servirle, Vinicio? Bueno, por la hora y por respeto al horario de ustedes, les agradezco la atención y los voy a estar saludando mañana siempre a la misma hora. Si ya no hay más dudas, yo les deseo feliz noche y buen provecho en su cena. Saludos a todos. Gracias. Licenciado, que descanse.